Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Un placer saludarles. Eh, para mí es un honor estar con ustedes nuevamente en este podcast. Vamos a todo vapor. Y hoy traemos un tema interesante, un tema de mucha actualidad en las organizaciones, que es la fuga de talentos. Hoy vamos a platicar 9 elementos por los cuales se nos puede ir la gente buena, la gente talentosa de las organizaciones. Así que vamos para allá. Ok, bueno, como sabrán, en los últimos años eh, se ha dado un fenómeno en el primer mundo, estamos hablando de Estados Unidos, Europa, pero especialmente en Estados Unidos, que se le ha llamado la gran renuncia. Ese es un tema que vamos a hacer en otro podcast. Pero ha habido una gran cantidad de millennials, de jóvenes, que han optado por renunciar a los trabajos que tienen en la actualidad. Eso se dio ese fenómeno se ha dado en los últimos años. Sin embargo, los estudiosos, los que son expertos en esto, pues han empezado a ver ciertos elementos que son importantes de tener en cuenta. Hay expertos que dicen que el 80% de nuestro clima organizacional en las empresas depende del jefe. Depende del jefe. Por eso es de suma importancia tener esos dos elementos fundamentales bien controladitos. Obviamente dentro de la gestión de talento humano hay muchos más, pero importante el tema de los jefes, de la alta gerencia, de los mandos medios. Y el tema del clima organizacional. El clima organizacional es hoy por hoy una ventaja competitiva de cualquier organización, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es su forma de retener y atraer talento. Eh, la gente que está dentro de la organización se vuelve más productiva, eleva su desempeño y todo lo que conlleva el cambio lo toman a bien, ¿verdad? Lo toman a bien y eso es uno de los elementos fundamentales eh, de esa clima organizacional de alta competitividad. Es elevar el desempeño organizacional. Y cuando hablamos de desempeño organizacional estamos hablando de dos protagonistas fundamentales de lo que controla la gestión de talento humano, que es a la gente, el talento, y a la misma organización. Como se los decía en un video anterior, decía un famoso presidente de Sad Miller, decía, no podemos ser empresa de alto desempeño con empleados de bajo desempeño. Entonces en las organizaciones es muy importante evaluar el desempeño, alcanzar las metas, controlar y alcanzar los KPIs, etcétera. Entonces, pero muchas veces estos elementos no están bien controlados. Tenemos jefes que son muy buenos en el qué, ¿verdad? Son muy buenos para los resultados. Y alguien dirá, pues eso no es lo importante en las empresas. Sí, por supuesto. Ese es para la rentabilidad. Pero para la sostenibilidad del negocio, o sea, es decir, a largo plazo, tenemos que controlar el cómo. Es cómo hacemos ese trabajo, ¿verdad? Cuando se hacen las evaluaciones de 360 grados, hay empleados que dicen, uff, mi jefe es buenísimo, con él alcanzamos las metas, siempre logro mis resultados, pero es muy malo en las relaciones interpersonales, es muy malo no sabe mandar, no sabe administrar gente, no sabe tomar decisiones, a veces administrando talento las toma de estómago. Entonces, es un buen jefe, pero le falta pasar a esa parte de ser un buen líder. Entonces, en la gestión de talento humano es importante tener controlados estos elementos. Hoy por hoy, entonces, todo eso, ¿dónde afecta? Pues, como les decía, en la parte del desempeño organizacional y específicamente en el clima organizacional, cuando vemos la parte de atracción y retención de talento. En este caso, como se llama nuestro podcast de hoy, es la fuga de talento, ¿verdad? Es muy, muy importante tener en cuenta y porque a veces en las organizaciones dicen, bueno, si se nos va alguien, pues luego
luego lo atraemos, si sobra aquí, no crean, no sobra tanto el talento, no sobra tanto el talento, es importante tenerlo claro, ¿verdad? Y en especial cuando hay que entrenarlo, cuando hay que hacer que esta persona logre los resultados que nosotros queremos como organización. Ya lo decía este escritor famoso, que a mí me encanta mucho cómo escribe y sus libros los recomiendo, que es John Maxwell. Él tiene un librazo que dice: el talento nunca es suficiente. Entonces, el primer punto para que la gente se nos vaya es que a veces se sobrecarga de trabajo. Es una persona que tiene talento, sí, de acuerdo, pero hay que pulir ese talento. Hay que hacerlo que vaya sacando todo el talento, pero hay que irlo puliendo. Ahí pueden, si quien no lo tiene, con gusto le comparto el libro electrónico, es El talento nunca es suficiente. Ya John Maxwell lo expone muy bien ahí, en ese libro. Entonces, a veces lo sobrecargamos, y recuerden de que a veces también eso influye en la desorganización que tenga la organización. ¿Por qué? Porque no tiene ni siquiera descriptores de puestos, ¿verdad? Y a veces los jefes se aprovechan y los ponen a estos muchachos, los ponen a trabajar. Entonces, esas sobrecargas de trabajo hacen que ese millennial, ese empleado, ¿verdad?, con estas nuevas perspectivas, ya no es una generación X que la generación X era muy dado a eso, a respetar jerarquías, a estar ahí, tenerle un poquito de miedo al cambio, de perder su trabajo, etcétera. Estas nuevas generaciones, no, los expertos dicen que estas personas 5 años en promedio es lo que se aguantan. Tenemos que estarle dando nuevas satisfacciones, nuevos precursores, nuevas formas de que las personas hagan su trabajo, nuevas ideas, dejarlos que sean creativos, que le busquen dentro de la organización. Entonces, a veces los sobrecargamos y los podemos quemar. Alguien dirá, pero ¿y para eso entran a trabajar? Por supuesto, pero también hay elementos legales que hay que ver de por medio también, ¿verdad? Recuerden de que aquí hay, por ejemplo, lo que dice la ley hondureña, que este es un podcast que voy a hacer próximamente, que es el ABC legal. En nuestra Honduras, la máxima legal es 60 horas, ¿verdad? 60 horas es como, por ejemplo, alguien que trabaja 8 horas diarias, trabaja el sábado hasta el mediodía, le pagan las 4 de la tarde, las 4 horas de la tarde, y le quedan 12 horas ahí para que pueda hacer horas extras si tiene, pero esa es la máxima legal. Entonces le pagan 48 teniendo 12 horas que pueden ser horas extras, pero a veces esa sobrecarga puede ser muy complicada. Y si se amarra de que el empleado, si es de sueldo variable, siente que no le están pagando el variable de manera adecuada. Y si es una persona que tiene salario fijo, también puede sentir que lo están explotando. Entonces, ojo con eso, jefes, seamos organizados, hagamos un plan de trabajo para estas personas, para que sacarles el jugo, como dicen, sacarles el talento y tener una buena descripción de puestos, un buen plan de inducción, un buen proceso de formación y capacitación a lo interno, una buena guía, y vamos a sacar el talento de estas personas y que no se nos vayan tan rápido. Otro punto importante ahí es que a veces los jefes les hace falta un poquito del reconocimiento, dar reconocimiento. Una pregunta clásica, clave, que se hacen en las encuestas de clima organizacional, las famosas ECO, es: ¿tu jefe te ha dado un reconocimiento en los últimos 6 meses? Ojo, no estamos hablando de la organización, estamos hablando del jefe. Cuando dice reconocimiento, puede ser esa famosa palmadita, puede ser ese famoso bien hecho, puede ser ese famoso vamos a tomarnos un café, un mensajito, un WhatsApp. Yo en lo personal, no quiero ser de vanagloria, pero yo cuando fui jefe, cuando he sido jefe, acostumbro, después de que una actividad salió muy bien o no salió bien, pero no importa, mandarle un WhatsApp eh, a mis subordinados de: excelente equipo, qué buena contribución, vamos por más, vamos a todo vapor. El lunes sí, igual felicitarlos, etcétera. Ese jefe es el que se ve preocupado por su gente.
Entonces hay que saberles reconocer y obviamente reconocerles si es posible en público, ¿verdad? Como dicen los expertos, se retroalimenta en privado y se reconoce en público. Entonces ese es otro elemento importante. Ese empleado siente que lo que está haciendo, que lo que está contribuyendo a la organización vale la pena y le estamos oxigenando cerebro. Estamos diciendo, wow, quiero seguir trabajando en esta organización. Muchas veces en el punto número 3, también los jefes dan como la representación de que no les importan los empleados, que no les importan sus situaciones personales, que no les importan lo que está alrededor del empleado. Y eso también mengua su figura de autoridad delante de esos empleados y obviamente el empleado no lo piensa dos veces cuando se puede ir. Entonces, ese jefe que no se sabe, o un ejemplo que siempre doy. Llega el empleado tarde a su trabajo y el jefe lo empieza a regañar, a cuestionar y como decimos los expertos cuando hablamos en temas de servicio al cliente o en temas de estos, del ABC legal, es duro con el problema, suave con la persona. Duro con el problema, suave con la persona. ¿Qué equivale a eso? ¿Cuál es el problema? No la persona. El problema es que llegó tarde. Entonces, bueno, a ver, Carlitos, ¿por qué llegó tarde? Cuénteme. No, es que mire, jefe, yo no le he contado, pero mi esposa está grave, o mi esposa está embarazada, mi esposa su embarazo es de alto riesgo, o tengo mi papá enfermo, se me arruinó la moto, lo que sea. Pero hay que darle el beneficio de la duda, no hay que darle de un solo en la nuca. O lo que hacen muchos jefes. Para las cosas bonitas, él es. Pero para las cosas feas le dice, bueno, ya lo voy a llevar a recursos humanos a que lo amonesten, a que le hagan un acta, lo que sea. Entonces el empleado pierde fe. O cuando medimos a los empleados de manera igual, cuando son diferentes. Es decir, un empleado que ha sido muy bueno, que nunca falla, tiene buena actitud y todo, y me falla una vez y lo mido igual como aquel empleado que siempre falla. Entonces el empleado empieza a cuestionarse a sí mismo. Yo siempre doy un máximo aquí y mi jefe me trata igual que aquel que nunca viene a trabajar los domingos o los sábados, que tiene mala actitud, que le boicotea, que dice que el jefe no hace las cosas bien y yo que lo banco, como dicen los argentinos, me trata muy mal. Entonces, este jefe, en el inconsciente de ese empleado, va perdiendo fe en este jefe, en esa figura de autoridad. Y francamente, cuando le salga otra oportunidad, tanto para irse a otra empresa como para irse a otro departamento. Entonces, ojo. Otro punto importante dentro de estos jefes para mejorar que no se les vaya el talento es que honran su palabra. Hay jefes que por salir del camino le dicen, no, mira, yo te voy a ayudar, te voy a conseguir el aumento, te voy a conseguir esto, te voy a conseguir lo otro. Y el empleado cada vez le pregunta, jefe, ¿y mi aumento cómo va? Ya preguntó. Y cuando él, si es posible, va a preguntar recursos, mire, mi jefe ya vino a hablar. Su jefe no ha venido aquí. Su jefe no ha venido aquí a hablar con nadie. Pero mi jefe me dijo que ya había venido, que metió los documentos, que su jefe no ha hecho nada. Wow. Entonces no ha honrado su palabra. O que le va a conseguir una mejora, que le paguen mejor las horas extras, o que esto, que lo otro, o que va a conseguir una nueva posición, lo que sea. Tiene que honrar su palabra. El jefe tiene que honrar su palabra, verse de manera profesional. O el ejemplo que siempre pongo también de los famosos cierres que se dan, ¿no? El jefe dice, muchachos, tenemos cierre este viernes, todos a trabajar, y si nos tenemos que ir a la 1 de la mañana, pues nos vamos a la 1 de la mañana. El jefe a las 8 de la noche se fue. Y cuando pregunto a mí, ¿y el jefe? No, ya se fue. Ahí están mandando mensajitos de cómo vamos. Pero hay jefes que regresan a las 9 de la noche, 10 de la noche, traen pizza, traen comida, se preocupan por sus empleados, cómo se van a ir. Preocupan para ir a recursos humanos o a administración a ver cómo van a hacer con la cena. Y ese empleado dice, no, fíjate que mira, ahí vamos a trabajar fuerte, pero el jefe siempre nos consigue comida, siempre nos saca vale de transporte. Alguien dirá, sí, eso siempre se da, eso es por default. Sí, de acuerdo, pero alguien lo tiene que tramitar. Alguien tiene que tener ese liderazgo genuino de hacer esas cosas. También otro elemento número 5, porque la gente se nos va, es que tienen argollas.
promueven a la gente incorrecta. ¿Verdad? Entonces el empleado siente de que aquel que es el chismoso, que no hace nada, que es esto, pero como está candela, está parado con el jefe, entonces la gente dice, bueno, aquí hay que ser malo, hay que ser chismoso, hay que ser sapo, para que este jefe le pare bola a uno, para que lo promueva a uno, para que le consiga cosas buenas a uno. Entonces, de nada sirve esto. Entonces, en la gestión de talentos humanos hay un famoso dicho que dice, o todos coludos o todos rabones. Lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Eso se llama equidad. El jefe debe de ser equitativo, debe ser justo y equitativo. Debe tener claro esas dos palabras, qué es justo y qué es lo legal. Eso lo vamos a hablar cuando veamos la parte del ABC legal. Entonces, importante, no promuevan a las personas incorrectas, porque eso daña su imagen delante de sus otros subalternos. Otro punto importante, no hacen brillar a sus empleados. No hacen que sus empleados persigan sus sueños. ¿Qué es eso? Recuerden, si el jefe hace brillar a sus subalternos van a hacer brillar a su jefe. Pero si ese empleado tiene aspiraciones, quiere superarse, le pide permiso para estudiar, le pide permiso para recibir cursos, no mueve esto, porque él está centrado en sus datos, en sus números, en su rentabilidad, en su meta. De acuerdo, por supuesto, y eso es uno de los fines. Pero también este jefe tiene que preocuparse por el desarrollo de su gente. Tiene que hacer que su gente se desarrolle dentro de su puesto, que vaya alcanzando nuevas prioridades. Porque si tiene gente preparada, él puede pasar a otros puestos. Esa es una pregunta clave que le hacen a los jefes que muchas veces no pueden responder. Te voy a promover a otro puesto, pero decime quién de tu gente te puede corregir, puede suplantarte. Y ahí donde que, no sé, no hay que traer a alguien de fuera. Y ese es el problema, cuando se trae a alguien de fuera, un nuevo jefe, es un pésimo mensaje que mandamos a la organización. Si solo traer gente de fuera, sí, se trae aire fresco, se trae un montón de cosas, se traen nuevos pensamientos, innovación y todo, pero a lo interno la gente dice, aquí no puedo crecer, aquí solo gente de fuera traen, así que yo mejor voy a ir buscando donde puedo crecer porque yo necesito crecer. Entonces, ojo con ese punto. Número 7, no saben desarrollar las habilidades de su gente. ¿Qué implica eso? Hay jefes que son expertos en desarrollar competencias y habilidades e intereses y actitudes de su gente. Los visualizan, los ven, los evalúan y se hacen compinches con recursos humanos para poder desarrollar gente, para tener gente preparada para desarrollar su área. Pero hay jefes que no, hay jefes que no ven eso, no tienen esa visión, no tienen o no quieren, y obviamente ese es un problema. Y lo más importante de esto es que a veces no dan retroalimentación a sus jefes, a sus subalternos. No dan retroalimentación a sus subalternos. Y ese es un pecado mortal dentro de ese proceso de que la gente se nos queda o que se nos quede. Yo he entrevistado muchachos, personas, que cuando les digo, ¿y qué, por qué salió de tal empresa? Fíjese que yo al final no supe por qué me despidieron. Mi jefe nunca se sentó conmigo, nunca me dio retroalimentación, nunca me dio feedback, nunca me dijo que estaba haciendo bien o que estaba haciendo mal. Entonces, eso ahí es uno de los elementos mortales para que la gente se nos vaya. Punto número 8. No pueden impulsar la creatividad o fallan impulsando la creatividad. ¿Qué significa eso? Que muchos jefes también tienen mucha crisis paradigmática, están en su status quo ahí plantado. Eso no, ¿para qué? Eso no, esto se ha hecho por años así y así lo vamos a hacer. Quizás tiene un empleado que puede cortar el tiempo, puede crear ideas, puede hacer esto, puede hacer lo otro. Jefe, hagámoslo de esta manera. No inventes, no te pongas creativo. Esto aquí se ha hecho por años y punto. Entonces el empleado dice, wow, eso lo podemos hacer en menos tiempo. O esa tarea es demasiado sencilla y nos lleva demasiado tiempo. Las cosas están muy engorrosas. No, hombre, tengo esta idea, tengo esta creatividad. No.
Esto se ha hecho así por años y así se va a seguir haciendo. Entonces, alimenta el status quo y el empleado siente que sus ideas, que su creatividad se está desperdiciando y se va. Y el último punto es no desafiar a su gente a crecer, a mejorar, a ser creativos, a traer ideas. Ese jefe está está anclado en el status quo, está fijado, como dirían los psicólogos, en el tiempo, no quiere mejorar, no quiere buscar alternativas. Él dice, estas cosas se han hecho por años aquí y así se va a seguir haciendo. Por lo tanto, no quiero ideas, no quiero que se me pongan creativos, etcétera, etcétera, etcétera. No desafían a su gente. Su gente, por lo tanto, algunos aceptan las circunstancias, aceptan ese status quo, otros les incomoda. Sienten que no avanzan, sienten que no están haciendo nada en la organización, que no están aportando, que no están contribuyendo, como se dice en estos tiempos, y por lo tanto buscan que sea a lo interno de la organización o a lo externo. Eso es lo peor que nos puede pasar, es que ese talento se nos vaya. Y cuántas veces no nos encontramos ex empleados, ex compañeros, y oye, ¿cómo estás? Que no sé qué, y ahora ¿dónde estás? Estoy en tal empresa y estoy como gerente tal y me va súper bien. ¡Wow! Y uno se pregunta cómo es que allá era un empleado, estaba supeditado y ahora está en otra empresa o eres gerente logrando resultados. Pero es porque el liderazgo, su jefe, le estaba menguando, le estaba parando, le estaba haciendo que no desarrollara. Bueno, estimados, no quiero hacer más largo este video. Esos son los 9 elementos que en nuestra experiencia que hemos visto, posiblemente hayan más, pero en nuestra experiencia hemos visto que afecta que se nos vaya el talento en las organizaciones. Así que es importante para jefes, para líderes, para encargados de la gestión de talento humano, para la alta gerencia, es decir, para todo el mundo, que podamos entender estos detalles y tendremos rentabilidad y sostenibilidad en las organizaciones de hoy. Un placer. Les recuerdo que estamos en el podcast Vamos a Todo Vapor y mi nombre es Juan Maradiaga. Estoy en las redes sociales como @maradiaguirías y mi número celular es 94710696. Recuerden, soy consultor empresarial y hacemos todo esto, hacemos en las organizaciones y estoy seguro que les podemos brindar sustento en este sentido en sus empresas. Un placer. Dios me los bendiga. Buenos días.